En un artículo anterior me refería al socioscopio como un instrumento conceptual para organizar nuestra reflexión sobre la sociedad y sobre nuestro entorno. Y decía que una primera aplicación de este socioscopio puede hacerse al llamado socialismo del siglo XXI, como una visión de conjunto sobre nuestra sociedad. En este sentido, entonces, el socialismo del siglo XXI incorpora al menos 5 componentes, los que están incluidos en el socioscopio. Incorpora una visión de conjunto sobre la historia de la sociedad, sobre su futuro, una interpretación de la economía, del Estado, de la política y de la estructura social. Veamos en detalle cada uno de estos 5 grandes componentes. En materia de visión, el socialismo del siglo XXI comparte las premisas y la interpretación del marxismo tradicional. En este sentido, aunque suene un tanto escandaloso, yo hoy en día no tengo ninguna duda en que el socialismo del siglo XXI sigue siendo un programa de tipo comunista. El socialismo del siglo XXI asume la lucha de clases como interpretación de la historia y asume, por otra parte, la utopía en la igualdad, en las condiciones similares de vida como la utopía a alcanzar. Estos 2 grandes componentes son los mismos que están presentes en el pensamiento comunista desde el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. En materia económica, el socialismo del siglo XXI se propone ir sustituyendo progresivamente una economía basada en la propiedad privada y en la iniciativa de los particulares por una economía donde el Estado y las colectividades organizadas en consejos comunales, comunas y cosas similares, terminen siendo la propietaria de los medios de producción. También se plantea la creación de un sistema de intercambio alternativo llamado trueque directo, trueque indirecto. Sobre estas cosas hablaremos probablemente en otras entregas. En tercer término, el socialismo del siglo XXI se refiere o concibe al Estado como un Estado socialista, no un gobierno socialista, que es una diferencia importante. Es un Estado de orden socialista, un Estado altamente centralizado, donde el Poder Ejecutivo Nacional termina subordinando a los demás poderes de una manera que para alguien que comparte el paradigma liberal resulta escandalosa, pero no desde el punto de vista del Estado socialista. El Estado socialista incluye, se define a partir de la fusión de todo el poder en una vanguardia revolucionaria. Un Estado que termina subordinando a todos los demás poderes, entonces, a la lógica de la revolución y en particular del líder de la revolución. En materia política, siendo consistente con la concepción de la historia como lucha de clases, el socialismo del siglo XXI asume la política como conflicto permanente. La distinción entre revolucionario contrarrevolucionario, que puede también lucir escandalosa para un demócrata, es absolutamente coherente con esta concepción de la sociedad. Cosas, por ejemplo, como la discriminación política, que para uno, digamos, es un tema altamente censurable, para un convencido del socialismo del siglo XXI es absolutamente justificable. En días pasados, por cierto, en una conversación con un líder comunitario del chavismo, esta persona, una señora, me argumentaba a favor de la discriminación política, diciendo que para ellos sencillamente era inconcebible que una persona, un contrarrevolucionario, tuviese alguna responsabilidad al interior del Estado. Eso nos habla entonces de una visión conflictiva de la política, incapaz de conciliar los intereses, sino sencillamente asumir el conflicto como la estrategia permanente. En quinto y último término, el socialismo del siglo XXI asume la colectivización como un principio fundamental. Y esto se da en 2 planos. En primer lugar, en el plano propiamente cultural, se pretende lograr la hegemonía cultural, que finalmente los valores, los intereses colectivos predominen sobre los intereses individuales, por una parte, y por otra parte, que toda la estrategia de organización y participación social sea a través de los mecanismos creados por la revolución, en particular los llamados consejos comunales y comunas. En próximas entregas yo volveré sobre cada uno de estos 5 componentes y podré abundar con algún detalle en cada uno de ellos.